Todas las corrientes. Todos los ángulos. Esto es Frente a Frente. Buenos días, bienvenido a este su programa Frente a Frente. Mi nombre es Daniel Maldonado. El día de hoy tocaremos la temática el principio de igualdad. Este principio se encuentra consagrado en el artículo número 3 de nuestra Constitución. Para ello nos estará acompañando el juez tercero de instrucción, Emilio Araya, de la ciudad de San Miguel, y les harán una ronda de preguntas diferentes especialistas en la rama del derecho. Buenas tardes, nos encontramos en el juzgado tercero de instrucción de San Miguel con el licenciado Héctor García, ex decano de la Universidad Gerardo Barrios, ahora titular del juzgado tercero de instrucción de San Miguel, a quien le vamos a hacer una entrevista con respecto a lo que es el principio de igualdad. Comenzaremos con la primera pregunta y es, licenciado, acerca de su punto de vista, ¿usted qué cree o qué le parece lo que acerca del principio de igualdad? ¿Un razonamiento acerca de ese? Buenas tardes a todos. Les agradezco la oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes acerca de lo que son los derechos humanos y especialmente de lo que es el principio de igualdad dentro de los derechos humanos. Recordemos de que la igualdad, según nuestra Constitución, regula el principio de igualdad y nos manda de que todos somos iguales ante la ley. Pero si nosotros vemos en la práctica la aplicación de la ley, veremos que no es tan cierto el estatus dado por la Constitución cuando nos dice que todos somos iguales. Y digo esto ¿por qué? Porque si nosotros vemos en la actualidad, gente pobre es la que se condena, gente rica pues escapa de la ley. Bien dijo el monseñor Romero que la ley era como una serpiente que solo picaba los pies descalzos. Es decir, la justicia, como que cuando se habla de igualdad en la justicia no hay esa igualdad. Nos vamos casi siempre privilegiando a los que ostentan el poder económico, y en ese sentido hace que el principio de igualdad que pregona nuestra Constitución, que retoma los derechos humanos, no es aplicable por la ley. Pero recordemos que si analizamos nosotros la supremacía de las leyes en el universo, es decir, todo el mundo, tenemos que, de acuerdo a la pirámide kelseniana, vamos a encontrar que partimos de la base, que es la Constitución, luego vienen las leyes secundarias, luego las leyes terciarias, y los derechos humanos. La tendencia es de que los estados, las comunidades internacionales han reconocido los derechos humanos como principio y origen de todas las cosas. Es decir, hay una supremacía de los derechos humanos con las leyes de nuestro país. Pero si bien es cierto, Salvador es suscriptor de esos tratados de derechos humanos, nosotros seguimos manteniendo en nuestro sistema judicial como la base del sistema la Constitución, que la Constitución está por encima de los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Constitución lo que hace es diferenciar ley primaria y ley secundaria, y dentro de la ley secundaria establece de que son las leyes, los códigos y los tratados internacionales, y le da supremacía a los tratados internacionales en caso de conflicto entre la ley secundaria y el tratado. Prevalece el tratado, pero los tratados de derechos humanos deben de prevalecer, inclusive con la Constitución, y ya los tratados internacionales sobre derechos humanos nos mandan a reconocer el principio de igualdad, en donde todos somos iguales ante la ley. Continuando con la siguiente pregunta, licenciado, sería: ¿cómo considera usted que se emplea el principio de igualdad? El contexto en nuestro país en nuestro país. Nuestro país, como decía, si bien es cierto, la Constitución nos manda a que todos somos iguales en la ley, aquí se establecen ciertos privilegios en donde buscamos esa igualdad de diferente manera. Ustedes han visto en sus estudios como aquí, para el caso, por ejemplo, un diputado tiene un fuero. Ese fuero lo hace diferente a las personas comunes. Entonces, ¿cómo buscar esa igualdad entre un diputado y un particular o una persona normal? Entonces se plantean esas situaciones.
que los privilegios, ya sean los fueros que dan esos privilegios, deberían respetarse o no deberían respetarse. Entonces, si vamos a buscar la igualdad, por muy diputado que sea, por muy fuero que tenga, si comete un delito o se pone al margen de la ley, debe ser juzgado, al igual como se juzga a una persona normal. Entonces vemos nosotros que, si bien es cierto, aplicamos el principio de igualdad, tenemos nosotros algunas situaciones que imposibilitan el ejercicio del principio de igualdad en toda su plenitud. Hay gente que escapa al principio. Bueno, para proceder con la siguiente pregunta, ¿considera usted que se debe aplicar el axioma tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales? Si bien es cierto, esa opción opera cuando hablamos en términos económicos. Para el caso, por ejemplo, cuando para el cobro de los tributos, por ejemplo, si nosotros vamos a cobrar un tributo, ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que pagar más el que tiene más, entonces tenemos que darle tratamientos diferenciados. Es decir, pongo un ejemplo, nosotros estamos aquí 6 personas reunidas. Si vemos las posibilidades económicas que tenemos cada uno de nosotros, nos hace ser diferentes. Él tiene menos, él tiene más, él tiene un poquito más, y así vamos. No somos iguales. Si fuéramos iguales, nos diéramos un tratamiento igual. Pero como somos desiguales económicamente hablando, tenemos que partir de una desigualdad. Es decir, tratemos al igual por igual y al desigual por desigual. Pero eso, en materia de derechos humanos, no podemos hablar desde axioma y decir, no, es que este no es igual. Entonces estamos alertando de que no existe el principio de igualdad, cuando los derechos humanos nos mandan a nosotros a que todos somos iguales y tenemos que recibir un mismo tratamiento. Entonces el axioma de tratar a los iguales por igual y a los desiguales en forma desigual no opera en los derechos humanos. Es decir, ahí estaríamos dándole validez al principio de igualdad. Eso sería. Hola, licenciado. En El Salvador, ¿usted cree que hay grupos vulnerables a quienes carecen de este principio, a quienes se les vulnera? Claro, recordemos aquí el sistema que tenemos. Si ustedes han oído hablar que tenemos en El Salvador un sistema penal, procesal penal nuevo, que es un sistema acusatorio. El sistema acusatorio se basa en un principio de inocencia. Ustedes han oído hablar del principio de inocencia que lo garantiza nuestra Constitución. Pero ¿qué pasa con el principio de inocencia con nuestros reos? Todo reo que tenemos procesado le aplicamos la detención. Pero si partimos del principio de inocencia, si estamos partiendo de que la persona que estamos juzgando es inocente, se presume inocente, ¿cómo que la vamos a tener preso si es inocente? Entonces vemos nosotros que hay cierto sector vulnerable. Aquí la gente pobre, como no tiene cómo pagar una fianza, como no tiene, nadie confía en él, lo que ya hace es restringámosle la libertad. Y así la tenemos detenida. Pero si es alguien de que pertenece, bueno, ustedes vieron el caso del dueño de los aviones, que supuestamente estaban procesando aquí, le pidieron una fianza, se fue del país. Ya no lo volvimos a ver. Y le pidieron fianza porque confiaron en él, tenía dinero, pero hubiera sido un pobre. Ahí se muere dentro de la cárcel. Entonces, decir, hay ciertos sectores vulnerables que no se respetan los derechos humanos. Si ustedes vieron las noticias de los reos, los mismos reos que están en los centros penales o en las cárceles, están en condiciones deplorables. El hacinamiento que hay en la policía, en las rejas ahí o en los centros penales es bien difícil. Bueno, hace poco, no sé si no con ustedes, se murieron 8 internos en la policía de meningitis. Tenían por qué morirse esas personas solo porque les atañía la comisión de un delito y que se presumían inocentes, porque la Constitución reconoce el principio de inocencia, que nos dice que nadie puede ser condenado sin antes hacer oído y vencido en un juicio con arreglo a las leyes, y estas personas todavía no habían sido ni oídas ni vencidas en un juicio. Sin embargo, estaban detenidos. Entonces, ¿dónde quedó la presunción de inocencia, el principio de inocencia? Se vulneró. Entonces, eso nos demuestra que en El Salvador todavía tenemos gente vulnerable. Y si nos vamos a la gente vulnerable y revisamos no solo el caso de los reos,
revisemos las personas de la tercera edad, por ejemplo. Ahí hay gente que duerme en las calles, come en las calles, de lo que medio consigue, hay gente que no consigue. Si van a revisar ¿cómo se llaman? Los asilos, hay gente, toda gente vulnerable. Te bajan los niños, por ejemplo, ¿cuántos niños de la calle andan pidiendo, trabajando cuando no debe trabajar, sino que el Estado le debe de garantizar una educación, un alimento? Entonces, sí podemos hablar que en El Salvador sí existen sectores vulnerables y que quizás me atrevería a decir es la mayoría, porque así como están las condiciones de vida en nuestro país, bueno, si ustedes lo van a ver, ya están a punto de ser profesionales y van a salir a la calle a nada. Yo tengo aquí, la ordenanza que yo tenía era licenciado. Necesito estudiar tanto para hacer ordenanza. Y entonces digo, la situación en el país es crítica. Hay sectores vulnerables. ¿Se puede componer eso? Claro que se puede componer. Lo que pasa es que necesitamos gente con mejores principios y valores. Pero mientras no tomemos conciencia que las elecciones, cuando vamos a elegir a los candidatos, no elegimos bien. Ustedes ven, hace poco yo redacté un editorial para un periódico digital y hablaba sobre elecciones para qué debía titulado, y decía yo que estas elecciones que vamos a tener en nuestro país nos van a costar 50 millones de dólares. ¿De dónde se va a sacar esos 50 millones de dólares? Se va a sacar de un préstamo que le van a hacer. Por ese préstamo hay que pagar intereses, lo que nos asciende casi como a 75 millones solo para las elecciones. ¿Y a quiénes vamos a elegir? A los mismos que venimos eligiendo desde hace 20 años. Si ustedes revisan los cuadros que nos presentan de diputados y alcaldes, los mismos que y entonces son los mismos que no han cambiado en las cuestiones. Entonces yo digo, ¿para qué gastar? Y con la agravante que estos 75 millones van a salir del bolsillo de los pobres, no de los ricos, porque fíjense, para el caso de Simán, Calleja, de todas las cuestiones que tienen visto, eso es lo que van a hacer. Ellos van a poner parte de estos 75 millones, pero ¿qué van a hacer? Al día siguiente le van a subir a su mercadería 5 o 10 centavos que le suban a cada cuestión. El pobre es el que lo va, al final es el pobre el que lo va a pagar. Entonces, ¿para qué hacer elecciones? Mejor declaremos los vitalicios, ahorrémonos estos 75 millones y invirtámonos en algo productivo. Entonces yo creo que aquí la solución del país, si bien es cierto, la base está en el respeto a los derechos humanos como base para una nueva sociedad más justa, tenemos que pensar en que la gente que va a gobernar, la gente que va a dirigir, tiene que ser gente con conciencia social, y esa es la lucha que deben de tener los estudiantes universitarios, de tomar conciencia, ya olvidarse de que ustedes van a salir a ser capitalistas, potenciales capitalistas. No, ustedes tienen que salir con la mentalidad de que el instrumento que van a recibir o el título que van a recibir sea un instrumento al servicio de el pueblo que necesita. Y entonces ese sería el mensaje. De esta forma así es como finalizamos con la entrevista. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradecemos por su tiempo. Nosotros sabemos que usted pasa un poco ocupado y le agradecemos muchísimo. Bueno, ok. Gracias a ustedes. Buenas tardes y les agradezco.